Buenos días, nosotros vamos a hablar acerca del síndrome de Alzheimer. Este video se divide en cuatro etapas. La primera es descubrimiento, historia. La segunda son síntomas, etapas. La tercera es desarrollo interno, específicamente lo que pasa en el cerebro y a nivel neuronal. Y lo último son los tratamientos e instituciones que se han encargado de los avances en estos días. Yo les voy a hablar acerca del descubrimiento del Alzheimer. Esta se descubrió en el año 1901 cuando una mujer de 51 años llamada Auguste Deter entró al Centro de Enfermedades Mentales y Epilépticas de la ciudad de Frankfurt. Ahí ella fue atendida por el doctor Alois Alzheimer. Ella fue internada en este centro debido a que presentaba ciertos síntomas de confusión y agitamiento en su casa, además de unos celos que no eran justificados hacia su marido. Ella durante la noche no lograba conciliar el sueño y se la pasaba gritando sin explicación alguna. Además, ella escondía objetos y posteriormente no era capaz de encontrarlos o de saber dónde los había dejado. También presentaba pérdida de memoria en grados menores en ese momento. Cuando ya se internó en el centro médico, el doctor no fue capaz de examinarla, por lo que la tuvieron que poner en una habitación aislada mientras ella conciliaba un poco el sueño. Después de cierto tiempo, desde cuando ya pasó y pudo conciliar el sueño, el doctor estableció ciertos síntomas primarios. Estos eran una desorientación en cuanto a espacio y tiempo. Es decir, que ella no sabía dónde estaba y se la pasaba moviéndose en la habitación sin sentido alguno. Además, los gritos en la noche seguían continuos. También ella murió después de cierto tiempo de los exámenes que se hicieron, dado que se mantenía sin ejercicio alguno y sus pulmones y cerebro no pudieron soportar esto. El doctor Alois Alzheimer presentó esta enfermedad posteriormente en 1906 en una conferencia y dijo que esta era la principal causa de demencia en este momento. Y él explicó que esta era principalmente afectada la corteza cerebral, haciendo la pérdida de memoria, y pues que las personas, los pacientes, generalmente no tenían ninguna noción del tiempo y se movían sin saber qué estaban haciendo. Además, cuando le hacía ciertas preguntas, ella no las entendía y, por ejemplo, una pregunta que generalmente le hacía a este doctor era, le preguntaba el nombre de su marido y ella contestaba su propio nombre sin entender las preguntas que se le hacían. Bueno, yo les voy a hablar de los síntomas del Alzheimer. Primero es el DSL, que es un deterioro cognitivo leve. Está puesto que un médico, cuando revisa a un paciente, tiene que ver que tenga un deterioro cognitivo leve. ¿Para qué? Para que se pueda someter a exámenes para determinar la gravedad del Alzheimer. El Alzheimer posee problemas de memoria, es decir, que ya no puede recordar muchas cosas y puede olvidar hasta para qué se usan las cosas. Puede olvidar su lengua nativa y olvidar los rostros de sus personas o familiares queridos. Sus estados de ánimo influyen mucho en esta enfermedad. Sus estados de ánimo pueden cambiar de un momento a otro, de ser feliz a estar ansioso, de estar depresivo a estar agresivo. Eso puede influir mucho en la persona y en sus seres queridos. Y su bajo rendimiento en pruebas, es decir, que si un matemático llega a tener Alzheimer, llega al punto en el cual ya no puede saber sumar o restar. Bueno, otra cosa son sus etapas, tiene 3 etapas. La primera etapa es la leve. La leve es cuando el paciente ya presenta sus problemas de memoria, no tan graves, sino que de pronto olvida lo que tenía programado para ese día o olvida lo que hacía en sus hobbies. Hobbies como resolver un crucigrama en el periódico o hacer la cena en cualquier momento del día. Eso se le olvida y eso es una leve. No necesita tanto tratamiento, pero toca estar pendiente de eso. La segunda ya es una etapa moderada. En la etapa moderada lo que se busca es mirar si el paciente ya necesita estar incapacitado, si necesita una atención médica urgente. En la etapa 2 lo que pasa es que ya empieza a perder su lengua nativa, ya no sabe cómo hablar, olvida citas médicas la cual se les programa y muchas cosas más como el reconocimiento de personas cercanas a él. Ya no recuerda, por ejemplo, quién es su sobrino o cosas así. La etapa 3 ya conduce a lo grave. Lo grave ya pues tiene mucho más cuidado, se necesita hacer muchos exámenes. En la etapa 3 hay síntomas los cuales lo pueden obligar al paciente a olvidar a masticar, olvidar a hacer gestos humanos
y perder todo lo que se refiere como un ser humano, un ser viviente. Puede llegar a vivir, pero en un estado de muerte. Ya no puede sonreír, no puede moverse, pierde literalmente todo lo que es vivir. Un ejemplo muy famoso para entender el Alzheimer y sus síntomas y la gravedad de que esta enfermedad es saber primero que uno puede olvidar dónde pone sus llaves del carro. Uno puede poner en un llavero o en un bowl en la cual uno sepa que siempre van a estar ahí, pero a uno se le puede olvidar que uno de pronto llega muy cansado por la noche a su casa y le dejan la mesita de noche. Eso es muy normal, a la gente le pasa eso. Pero lo que ya es muy grave es que la gente con Alzheimer, etapa 3, etapa 2, puede primero poner las llaves en un lugar muy inusual, que puede ser el refrigerador en el horno, lo cual no se hace comúnmente. Y la otra es llega hasta el punto en el que no sabe para qué se usan las llaves del carro. Entonces ya el paciente no sabe qué hacer con eso y se le olvida completamente todo. Ya. El Alzheimer empieza en la corteza entorhinal, que queda situada debajo de la amígdala y el hipotálamo. En esta región del cerebro lo que pasa es que se empiezan a acumular proteínas en las neuronas, como se ve en este dibujo. Lo que hacen estas proteínas es pues, inhibir la conexión entre neuronas. A medida que esta enfermedad avanza, se van formando estos tipos de placas que son acumulaciones de proteínas en pues, otras regiones del cerebro. Por lo general, esta enfermedad empieza en esta región del cerebro y va progresando hacia diversos otros sectores. Las proteínas tau son las encargadas de hacer que los nutrientes y todos los elementos esenciales lleguen a las neuronas para su correcto funcionamiento. En una neurona sana, las proteínas tau siempre van a formar estos canales que son rectos y paralelos entre sí para llevar todos los nutrientes. Cuando una neurona está afectada por este síndrome, las proteínas tau forman estos canales que no son paralelos entre sí, tienen formas oblicuas y en muchos lugares se empiezan a desaparecer estos canales. El Alzheimer básicamente consiste en que las neuronas no se pueden conectar entre sí, no pueden recibir estímulos de otras neuronas para asociar pensamientos y esto causa el deterioramiento de las acciones y pensamientos del individuo y hace que la corteza se disminuya en tamaño, haciendo que muchas regiones se pierdan o que muchas regiones se pierdan, punto. Terminé. Bueno, yo hoy les voy a hablar acerca del tratamiento del Alzheimer, todo lo que se ha hecho, los estudios y las instituciones. Lo primero que hay que decir es que ha pasado 110 años desde su descubrimiento y no se ha encontrado la cura exacta. Para este instante no hay cura exacta, el Alzheimer es incurable, por decirlo así. Se puede retrasar o intentar bajar a las etapas mínimas, pero como tal no hay cura. El científico Erwin Neher ha escrito en su artículo que la cura para el mismo Alzheimer es un camino largo. Este científico, pues como ya dije, es un científico que fue galardoneado en 1991 con el premio Nobel debido a su técnica patch clamp, que se basa en las conexiones celulares, que es una de las principales causas del síndrome, y fue una de las claves para apoyar o bueno, profundizar en la investigación de tejido nervioso. El científico ha dicho que todas las cosas que se han encontrado desde esa época deberían ser suficientes para tener una cura. El problema es que se basa en que este síndrome es un rompecabezas. Todo lo que se encuentra son pequeñas piezas, pero no se han podido ni conectar, ni se han encontrado piezas bastante importantes que den soluciones específicas. Es por esto que un estudio realizado por la Quinta Escuela Internacional Farmacológica Teófilo Hernández ha dicho que la gente espera que se encuentre una cura para el día de mañana, como si fuera así de simple. Y como ya han dicho el científico y la misma institución, va a pasar mucho tiempo para que en serio se encuentre un verdadero desarrollo.
Actualmente existen dos instituciones y un tratamiento específico. Las instituciones como ellas son la 15ª Escuela Internacional, que es específicamente y se basa solo en el estudio del Alzheimer y los conjuntos, pues el estudio de conexiones neuronales, y Human Brain Project es un proyecto estadounidense que se basa en el tejido nervioso y la corteza cerebral. El único tratamiento más o menos efectivo que se ha encontrado son las células madres. Las células madres vienen principalmente de la médula ósea y dependiendo del entorno con el que se encuentran, interaccionan de una forma específica. Lo que se busca hacer es inyectarlas al cuerpo humano, pues específicamente la corteza neuronal, y hacer que éstas regeneren o creen de nuevo tejido nervioso, que sería una solución bastante, pues la solución bastante viable, pero el problema es que no, hay dos problemas principalmente. El primero es que no siempre funciona debido a que no se sabe cómo se comportan las células madres, ya que dependiendo de la persona o el entorno, se pueden comportar de distinta manera, por lo tanto pueden funcionar o no. Y segundo es que no es suficiente para el deterioro que esta presenta. A medida que va avanzando el síndrome en las etapas, esta se va volviendo más difícil de tratar y las células madres no son suficientes.